Hello, soy Katy y este es ADM Podcast, un espacio donde encontrarás personajes encantadores e historias muy entretenidas de Tenjo. Esta serie se llama Estamos haciendo historia y no lo sabíamos. En esta tarde tenemos a don Alfonso Zapata. Bienvenido, don Alfonso, a este podcast. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Bueno, les cuento que él es el pro de los escritores de aquí de Tenjo, es el que ha abierto brecha en Tenjo, así que bueno, le damos la bienvenida y bueno, quiero que él me cuente cuáles fueron sus inicios y cómo descubrió esa pasión, esa habilidad en la escritura. Muchas gracias. Realmente todo empezó hacia finales del siglo pasado, en 1998, cuando empecé a interesarme en tratar de contar algo sobre la historia de Tenjo. En ese año se logró, por intermedio de La Oveja Negra, la editorial que en ese momento estaba usando García Márquez, hacer un libro que se llamó Tenjo en Palabras, y se llamó así porque precisamente era una especie, diría yo, como de un diccionario en que cada palabra contaba un pedazo de la historia de Tenjo. La primera palabra de ese libro era el Palmar, y el Palmar es el sitio en donde las crónicas españolas hablan de que era donde estaba el antiguo asentamiento muisca. Los muiscas son los antiguos pobladores de Tenjo. Y así seguía al transcurso de las diferentes épocas, y un poco concentrándome en el siglo XIX, en la historia de Tenjo contada por los abuelos. Entrevisté cerca de 90 personas y con sus historias logré sacar este libro, Tenjo en Palabras, que es un libro de tradición oral básicamente. Contado por lo que mi trabajo era recopilar esas historias. Realmente yo no las hacía directamente, sino transmitía a los lectores lo que me decían los abuelos. ¿Y cuánto tiempo duró esos 90 personas entrevistadas? ¿Cuánto tiempo? Yo creo que por ahí unos 3 meses tal vez. Yo me concentré mucho porque trabajaba por las noches, muchas veces amanecí trabajando. En esa época ni siquiera existía todavía, no se usaba un CD, se hablaba solo de disquete, y los escáneres eran supremamente costosos. Cada escáner en esa época eso era costosísimo, y pues fue un trabajo. Yo solamente tenía la experiencia de haber hecho antes una novela, llamó Una vez una vida, que también es una novela sobre aspectos folclóricos de Tenjo, pero autobiográfica. La había hecho unos años antes y era la única experiencia que yo tenía directamente en cuanto a libros. En el periódico sí mantenía una columna antes, como yo soy psicólogo de la Universidad Nacional, manejaba una columna en El Espectador que se llamaba Cuide la salud de su hijo. Pero realmente era una cosa más bien técnica, ¿no? Pero ya desde el punto de vista de historia y de contar historias, esas dos obras eran con lo que yo inicié mi trabajo. Qué chévere. ¿Eso fue en el 1998? 98, sí. Creo que si no estoy mal fue en septiembre del 98. ¿Y cuál fue el siguiente libro? Mi siguiente libro. Bueno, antes que el libro, pienso que mi trabajo básicamente después de esa experiencia fue en el 2004. Empecé a trabajar con un grupo de personas. Yo había tenido una experiencia en Manizales de asistir a una tertulia literaria, entonces me llamó mucho la atención esa idea y la empecé a desarrollar aquí en Tenjo. Y inicialmente trabajábamos en la casa de una psicóloga, la doctora Miriam, que ya desafortunadamente falleció, y desde el 2004 empezó ese quehacer de literario con muy buena respuesta. Todavía se mantiene. Por ahora también estoy dirigiendo el mismo grupo de tertulia. En este momento somos 29 personas, y a pesar de la pandemia pues lo estamos haciendo por WhatsApp, pero ya esperamos que próximamente vamos a seguirnos físicamente reuniendo.
Y aglutiné una serie de personas muy interesantes que la mayoría tienen interés en la parte literaria, en la parte histórica. Tengo el gusto de que, por ejemplo, una de nuestros participantes se ganó el premio de poesía. Es una poeta muy interesante, ahora no está en Tenjo, pero nació aquí en Tenjo. Doctora Elvia. Y más adelante doña Sonia Rodríguez, que es una de las personas más antiguas que están dentro de la tertulia. Ella también se ganó el premio de poesía y cuento en Artenjo. Entonces ha sido un quehacer, digamos, que se ha ido alternando entre mis publicaciones. Después vino en el 2011 el periódico de Tenjo, que saqué un periódico temático, en donde alcancé a sacar varias ediciones, pero un poco difícil la financiación, entonces no pude seguir con esa labor, pero fue también interesante. 2009, tal vez, si no estoy mal, hice un libro que se llamó, o se llama, Tenjo ayer y hoy, que son un grupo de 30 y pico de poetas, de escritores, y una biografía, la del maestro Marco Liaño, que me había pedido antes de morir que le dejara su biografía, y entonces está incluida en ese libro. De cada autor está una de las obras, una muestra de su obra y una pequeña biografía con su fotografía. Hay personas vivas, muertas, hay desde una niña como de 9 años que hacía coplas en la vereda de Santa Cruz, hasta Julia Arciniegas de Giraldo, una persona que ya falleció y que en esa época debía tener por lo menos 80 años. Esa era una muestra muy curiosa ella también era poeta. Don Alfonso, ¿y cuánto tiempo duró recolectando esa información, las biografías? Diría que lo mismo, o sea, yo no creo que haya gastado en cada mis libros más de 2 o 3 meses. O sea, cuando estoy metido en ese cuento, me dedico de lleno, no paro. Eso me ha costado hasta mi matrimonio, porque he abandonado hasta mis deberes de padre y de esposo por dedicarme a eso. Y sí, es cierto que he causado daño, digamos, en el sentido de haberme metido tanto en contar historias, ¿no? Sí. Y en este momento, ¿cree que puede remediar todo lo que invirtió en la escritura, en todo lo que ha hecho para remediar esa partecita que dice que perdió, pues, hogar, ¿cierto? Por estar allá tan apasionado en el escribir, en el inspirarse, en el recolectar información? Pues de todo eso lo que ha nacido es un amor a los libros que es ya un vicio, como fumar o como tomar trago. Para mí, yo no hay un día en que entre semana que no lea siquiera un libro completo, ¿no? Durante los últimos 10 años o algo así. Y pues en la biblioteca de Tenjo saben que siempre he sido el mayor lector de libros y lo sigo haciendo y se me volvió ya una pasión. Qué chévere. En este momento hice algunos ensayos de sacar libros también a muy bajo precio para estimular a la gente a que lea. En Tostado tuve una pequeña biblioteca donde durante 3 años también prestaba servicio de lectura gratis y con unos precios muy simbólicos de 3.000, 4.000, 5.000 pesos, libros que me llegaban donados y que la gente decía haga lo que quiera con esos libros. Entonces ya tenía bastantes personas que usaban ese servicio. Desafortunadamente por la pandemia se complicaron un poco las cosas y fue muy difícil seguir, pero es una labor que quiero seguir haciendo hasta que me muera, ¿no? Yo pienso que si la gente leyera más, viviría su vida más feliz. La entidad con la que me patrocinaba la tertulia hace unos años, Fundalectura, ellos siempre tenían su lema, leer libera. Es cierto, no puede gozar mucho conociendo historias de otras personas, conociendo vidas de otras personas. Es una forma muy agradable, mucho más importante que ponerse a ver una película de televisión
o ponerse a jugar con el computador. Sí, Obviamente ahora la gente joven usa ese internet, pero de todas formas, para mí el valor de un libro es mucho más importante. Libro basta. Tocarlo, sentirlo, en fin, es algo que le da como una identidad propia muy diferente a ponerse a leer uno en una pantalla de computador. Es una percepción mía, no sé si estoy equivocado, pero el libro tiene un cierto encanto, ¿no? Sí, claro. Además porque es como la imaginación propia, ¿no? La diferencia entre tal vez una serie o una película, la lectura abre pues obviamente una capacidad creativa, meterse en el cuento, salirse tal vez de su zona o de sus problemas, pues a través de la lectura. Y en este momento, don Alfonso, ¿cree que ha dejado como un legado? ¿Hay alguien que esté siguiendo sus pisadas y que el día que, pues todos nos iremos, pero el día que su merced falte, ¿quién va a seguir ese legado? ¿O quién cree en este momento? ¿O tal vez parte del grupo de tertulia? Es una pregunta muy difícil. Yo la experiencia que tengo por la gente que conozco es que quienes nos dedicamos tan de lleno a ese tipo de trabajo, es difícil que la familia, las personas muy cercanas, sigan la labor porque están aburridas de una persona que solo piensa en eso. Pienso que María Claudia, mi hija, pues es una persona, ella es poeta y es una persona que ha manejado teatro desde hace 20 años y más de 20 años, ha manejado un grupo de teatro y ha trabajado mucho en esa época. En este momento es docente en una escuela en Chía y es una persona que tiene también algunas obras, no las ha publicado, pero tiene cosas escritas. Me imagino que ella pueda ayudar un poco. Y los otros son las personas de tertulia, porque son las personas con las que más he convivido y hemos charlado más. Hay personas muy interesantes. Recuerdo ahora a Luis Carlos Piña, señor que tiene un orquidiario aquí en Tenjo, sin ningún ánimo económico, él solamente lo tiene como un hobby. Es precioso el sitio donde está. En este momento, desde ayer o anteayer, ha habido una serie por WhatsApp de discusiones entre unos 3 miembros de la tertulia muy interesante sobre los errores más comunes que la gente comete y el estar un poco desactualizado de lo que la Academia de Historia, la Academia de la Lengua hace algunos cambios. Se hablaba, por ejemplo, de que la palabra solo, que durante mucho tiempo para unas palabras se le ponía tilde, en este momento la Academia ya abolió ese tipo de cosas, y eso casi nadie lo sabe. Entonces se comete un error porque no está uno enterado. Ese tipo de discusiones son muy interesantes. Tenemos la fortuna de tener a la profesora Nuri Rincón, que es la especialista número 1 en Tenjo sobre el lenguaje. Ella es profesora del Colegio Departamental y ella nos ha ayudado muchísimo. Ella es también la persona que hizo la revisión final del trabajo en el que hicimos el año pasado sobre la pandemia. Esperamos que muy próximamente esté publicado. Es un libro que se llama Si la pandemia fuera un libro, ¿qué título le pondrían? Y 34 personas, contando 1.000 personas, yo dirigí ese trabajo desde abril del año pasado hasta más o menos septiembre del año pasado, y nos falta solamente que, ojalá que en la ayuda del Instituto de Cultura y la Administración Municipal, sea publicado muy pronto este mismo año. Qué chévere, o sea, el grupo de ustedes como tertulia acompañados del Instituto de Cultura y Turismo. Qué chévere. Y bueno, y en los libros que ya ha escrito, que ya están aquí, ¿cómo fue el tema de los recursos? ¿Cómo poder llegar de la escritura a mano? Como sé que don Alfonso le encanta escribir a mano, ¿cómo fue eso de llegar a poder publicar, a imprimir y demás? Bueno, ahí tengo que contarle, yo aparte de ser psicólogo, que hace muchos años fui ya, no me considero psicólogo, porque ya se me olvidó, hace tantos años, yo estudié por allá en el año 67, terminé psicología en la Nacional.
He sido una persona que he trabajado independientemente todo el tiempo y tuve un broker de seguros en Seguros Bolívar básicamente y Seguros del Estado con excelentes resultados. Viví muy bien, una vida muy agradable, muy despreocupada, digámoslo así, porque tuve mucho éxito en ventas. Entonces, esa combinación de ser un vendedor y en alguna forma gustarme contar historias, me hace que yo siempre hago un plan de cómo vender el libro, porque las dos ocasiones en que tuve, digamos, una idea de que las alcaldías anteriores publicaran alguno de mis libros, llegaron hasta que me pagaron el borrador y nunca las publicaron. 2 veces me pasó eso. Y las 2 veces también me pasó que se perdieron los originales. ¿Y en este momento no se puede recuperar o qué forma podría? ¿Perdón? ¿Se podría recuperar o cree que ya no se puede? No, porque ya o sea, se fueron no hay los cómo, alcaldes porque, anteriores. Es decir, es posible. Yo tengo de una de esas, hay un libro que se llamaba Tenjo 400 años, cuando en el 2013 se cumplían 100 años de la fundación de Tenjo. Ese libro nunca lo publicaron, un contrato se pagó, yo tengo obviamente mi acta de recibo y todas esas cosas, y finalmente después de un tiempo ese libro que no sabían qué había pasado con el original, y yo las fotos había devuelto a las personas. En ese tiempo, como le digo, era muy costoso los escáneres y todo. Entonces, un poco más adelante, después me volví a repetir la historia. Hice un libro que siempre he querido hacer, se llamaba Historias en Imágenes, un álbum de Tenjo. También lo mismo, me contrataron el alcalde para hacer eso y hice el libro. Nunca lo publicaron, que lo iban a publicar, y nunca se publicó. Lo mismo, se perdió también el original de ese libro. Después la persona que manejaba la biblioteca me dijo que no sabía qué había pasado. Entonces son 2 experiencias muy desagradables. Sí. En este momento, como le digo, el Instituto de Cultura y Turismo me dicen que va a publicar el libro de la pandemia. Sería como un reencontrarme con esa posibilidad, pero todos los libros anteriores los he publicado simplemente como vendedor, haciendo una lista de personas que por una u otra razón conozco, y el día del lanzamiento vendo casi la mitad de la edición. Eso me ha pasado con todos los libros. Qué genial. Tal vez el último no, porque es un caso muy especial. El último libro se llama Usted no sabe quién soy yo, porque todos somos historias. Bien llamativo. El libro está agotado como los otros, pero de todas formas fue una experiencia, digamos, desde el punto de vista económico, pues escasamente se pagaron los costos, pero todos los otros libros he logrado venderlos directamente, persona a persona, y hasta este momento me ha ido, pienso yo, que bien, porque pues no he hecho plata con mis libros, pero Sí. no he tenido pérdidas desde el punto de vista económico, sino que he logrado sacar los gastos. El famoso primer libro fue financiado inicialmente por Coptenjo, quien me ofreció que como garantía solo los libros, y ellos tenían los libros. Me demoré casi 7 años para poder ver un peso, porque a pesar de que los libros se habían vendido, inexplicablemente nunca recibí plata. Me dieron 100 libros y el resto me tocó esperar como unos 7, 8 años para que me pagaran los rendimientos de ese libro. Pero de todas formas, yo esa parte económica, no sé si las personas que me están viendo me lo creen, pero yo no le he dado mucha importancia. Yo gozo mucho haciendo algo que es lo que quiero hacer. Bueno, eso es lo que mucha gente le dice a uno. La pregunta es, ¿qué harías sin que te pagaran? Porque realmente eso es la pasión, es el talento natural de la persona. Como le digo, lo que me pasa con los libros es un vicio. Es como si usted le pregunta a un fumador qué haría si no fumara, ¿no? Entonces se desespera. Así me pasa a mí. Yo tengo que estar leyendo y no hay posibilidades de que yo salga a la calle o me vaya a un bus a algún lado sin un libro. Yo tengo que llevar un libro y lo gozo y me meto dentro de eso. Sí,
Se casó con los es libros. mi pasión. Sí, 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 qué chévere. Bueno, y de estas personas de la tertulia, ¿cuántas personas han estado por años? Porque supongo que van, vienen, supongo que hay personas que sí se mantienen. Sí, en este momento, de las personas que empezaron tertulia conmigo en el año 2004, solamente está Héctor Díaz, de esa época. Carlitos Bojacá, no sé qué pasó con él, él era otro miembro que está desde la primera sesión. El resto sí hay gente, como usted mismo sabe, que se ha ido rotando. Digamos que la gente que hay en este momento puede llevar unos 6, 7 años, 5 años más o menos. Hay gente que ha entrado recientemente también, porque el grupo normalmente era por ahí de unas 20, 25 personas. En este momento tenemos 29 o 30 personas, o sea que ha habido, digamos, como un renacer un poco de personas que se han interesado en entrar a la tertulia, ¿no? Y de todas formas, lo que más nos afectó pues fue la pandemia, porque pues esa cosa frenó, creo que eso le pasó a todo el mundo. Todo el mundo, sí. Más estar conversando personalmente, que es la tertulia. Entonces, la tertulia se llama Acubutaquines de Tenjo. El término acubutaquines quiere decir en muisca, o en lenguaje muisca o chipcha, según Acosta Ortegón, conversadores. Y Tenjo quiere decir en el boquerón, entonces sería conversadores en el boquerón. Así se llama y es lo que manejamos para todos los efectos. Bueno, qué chévere saber esas palabras, porque tal vez uno de joven solo se sabe palabras muy actuales y deja de pronto esos significados de raíz de nuestro municipio. Qué chévere. Bueno, y entre tanta lectura y entre tantas escrituras, ¿cuáles han sido sus referentes? ¿En quién se ha inspirado? ¿O qué otros historiadores? ¿En quién dijo, esta persona me gusta cómo escribe, me gustaría hacer esto? No, mire, yo soy muy franco, o sea, realmente yo nunca a mí me dicen que yo soy historiador de religión, yo cuento historia, yo soy un contador de historia, pero yo nunca he estudiado historia, ni mucho menos. Es una cosa que me nace, ¿no? Y me gusta mucho entrevistar personas, hablar con la gente. Ustedes ahora usan esto que estamos viendo, mucha técnica para hacer una entrevista. Yo simplemente me ponía a charlar con la persona y me llegaba a la casa y empezaba a anotar porque no quería interrumpir, pero nunca he usado ningún tipo de medio técnico para hacer una entrevista, salvo la técnica de entrevista que vi como psicólogo cuando estudié psicología, pero es muy personal, ¿no? Últimamente las personas hacen a uno entrevistas hasta por celular o por WhatsApp, cosas de esas. A mí personalmente me gusta más el trato personal, directo, ¿no? Sí, sí. Y más después de la pandemia, ¿no? Que uno quiere estar como en contacto, verlo a los ojos, saber su expresión facial, todo que es muy importante en la comunicación. Claro. Sí, yo pienso que así como el libro tiene su carácter propio, que no se podrá con una película lograr nunca, siempre un libro parece que siempre es mejor que una película del mismo tema, así pasa con la entrevista que es personal y directa para nosotros los psicólogos, es muy importante porque está la expresión de la persona que lo está uno entrevistando o lo están entrevistando, y eso cambia un poco o le da un carácter más personal a la misma entrevista, ¿no? A la misma información recogida, ¿no? Qué chévere. Bueno, y entre los de la tertulia, otras personas, otros escritores, ¿qué ha sido lo más raro que ha leído? ¿Lo más qué? Lo más raro, lo más extraño. Esa es una pregunta muy difícil. Hay libros que a uno lo marcan. En este momento, por ejemplo, hay uno reciente, un libro que se llama La Filósofa, que es un libro bastante gordo, como de 600 páginas, que hace poco lo terminé. Me sorprendió. Es un libro que tiene que ver con los enciclopedistas de la época de la Revolución Francesa, con Robespierre, con Voltaire, con todos ellos. Y curiosamente se llama La Filósofa, y la filósofa es simplemente una muchacha que es una muchacha del servicio, pero que sabe leer y
que no quiere que la gente sepa que sabe leer porque es peligrosísimo. En ese momento Sí. la persona que sabía leer tenía que ser un filósofo de mucho nombre porque si no, de pronto se lo llevaban para la hoguera por revolucionario. Es increíble el libro. Ese, por ejemplo, me ha sorprendido. Yo digo, ese libro es interesantísimo. No sé quién, alguien me lo donó porque a mí me llegan varias donaciones de libros, alguien me lo donó y lo gocé tremendamente, ¿no? Qué chévere. Por decir algo, pero pues habría otros libros también que me han impactado mucho. Isabel Allende, que es mi autora favorita, pues tiene un libro que se llama Afrodita, que casi nadie conoce. Es un libro muy erótico de recetas de cocina. Absurdo, ¿no? Pero es increíble verla a Isabel Allende, una mujer bajita, pequeña, haciendo semejante cosa tan erótica con recetas de cocina. Bueno, la creatividad, ¿no? Cuando uno reúne como los talentos o cuando uno reúne como los conocimientos para escribir debe ser muy interesante. Qué chévere. ¿Cuál cree en este momento, cuál es la cura para que nosotros, para que Tenjo se vuelva tal vez más lector, ¿cierto? Porque como decía don Alfonso, tal vez más películas, tal vez más series, pero la lectura sí ha bajado, independientemente de todo lo bueno que es la lectura, a causa tal vez de lo digital. ¿Cuál es la cura? No, yo pienso que, mire, hay un fenómeno muy curioso. A mí me costó mucho trabajo aceptar los celulares. Yo duré mucho tiempo sin querer tener un celular, pero por cuestión de salud de mi hermana Elvira Zapata tiene 93 años y tuvo un problema de un derrame cerebral que lo ha imposibilitado un poco para expresarse, pero no para... Ella tiene muy buena memoria y ella tiene muy buena vista y oye muy bien, bueno. Pero de todas formas eso me obligó a tener un celular por prevención para atenderla cuando estuvo... Ahora está muy recuperada, pero tuvo tiempos muy complicados. Todo eso te lo digo porque me ha sorprendido que ahora cantidades de personas que nunca en su vida habían escrito una línea, porque si acaso una carta, pero eso es muy raro, sobre todo la gente del campo y aún la gente de ciudad, verlos me parece muy simpático que están con el celular en la mano mandando mensajes a todo el mundo, con errores de ortografía, con todo lo que sea, pero están escribiendo. Bueno, sí. A ellos les toca leer. Entonces, sí. Curiosamente, en este momento hay una cantidad de gente que está gozando de la lectura, que en su vida había cogido un libro. Y eso es un fenómeno que todavía nadie le ha parado muchas bolas, pero que estoy seguro va a desencadenar un gusto por la lectura, porque todos los hijos, un niño de 7, de 8, de 9 años que apenas puede leer y escribir y ya está trabajando con WhatsApp. Y entonces, quien escribe le gusta leer, ¿eh? Pero toda esa cantidad de rechazo que había en la gente de la lectura, que lo ve como un trabajo, como algo cansón, harto, en este momento es una cosa de todos los días. Todos los días la gente está leyendo en el celular. Así sean las cosas más sencillas, más bobas, lo que sea, pero a mí se me hace que es algo positivo y que con el tiempo va a haber un renacer del uso de los libros. Bueno, ese punto de vista me parece muy interesante porque sí, ¿quién iba a pensarlo así? Uno más bien como que de pronto critica lo digital y uno dice, no, acabó con la lectura, acabó, pero como dice don Alfonso, realmente sí surge algo. Y de escribir, así sea con mala ortografía, para leer. Y yo creo que cuando uno va leyendo, mejora la ortografía un montón. Porque las personas que tal vez no tienen muy buena ortografía también es falta de lectura. Bueno, eso lo recomiendan mucho. Cuando dicen, ¿pero cómo mejoro la ortografía? Dicen, lea. Ese es el consejo, ¿verdad? Yo ahora, no me lo he preguntado, pero sí quiero decirlo. Mi interés en este momento, ya una vez que termine el libro que ya está por publicarse, es dedicarme a hacer lo que yo considero que sea mi último libro sobre Tenjo, que es lo que siempre he querido transmitir a la gente, porque yo tengo un archivo de fotografías bastante grande, fotografías antiguas,
y quiero hacer lo que podría ser un álbum de esos álbumes que antes se usaban antes de los celulares de familia, pero yo lo quiero hacer con la familia Tenjo. Estoy pensando hasta el nombre de ese libro, que va a ser Tenjo en blanco y negro, un libro de gran formato, con las mejores fotografías, unas 500 o 400 fotografías de carácter, de valor histórico, con muchas personas involucradas, y que quiero dejarlo como patrimonio para las nuevas generaciones, en donde puedan encontrar una historia contada en muy pocas palabras, de pie de foto de cada foto, pero que sean las fotos de las personas y de las situaciones que tengo en mi archivo, desordenado y todo lo que quiera, pero que entonces será una forma de que quede como esa memoria sobre las muchísimas historias que han pasado por mis manos sobre Tenjo. Qué genial. Y bueno, con esa idea que es bastante bonita y como sí que va a quedar como patrimonio, ¿cómo ha pensado los recursos o las alianzas a través del instituto o entre el grupo de la tertulia? ¿O esa parte no la ha pensado todavía? No, o sea, como le digo, he tenido tan malas experiencias, pero vamos a ver, yo no pierdo la esperanza, si se puede. Si el libro lo logro hacer y terminar, no importa cuánto tiempo me demore, esta vez no tengo afán, pero si estoy vivo todavía cuando lo haya terminado, habría que ver si la administración que sea tiene algún interés en ese tipo de cosas, pero en este momento no me preocupa esa parte. Ya sé que he podido salir adelante con, creo que son 8 libros tal vez publicados sobre Tenjo. Entonces eso no me afana tanto. Y sé que uno se muere, nadie es eterno en el mundo, como dice la canción. De manera que alguien, si la cosa funciona, pues alguien se encargará de sacar ediciones de ese tipo de cosas. Pero sí es mi interés poderlo realizar y poder aprovechar ese material, ¿no? Que de otra forma yo creo que difícilmente alguien se va a poner a reburujar papeles para encontrar las cosas y contar. Puede que encuentre las fotos, indudablemente, pero las historias es difícil porque ya casi toda esa gente está muerta, ¿no? Son entrevistas que hice hace muchos años y videos. Tengo 3 películas de Tenjo sin editar, pero preciosas, y una cosa para el Congreso de la República que al final no se pudo hacer porque le quitaron el patrocinio a la persona que me estaba haciendo. Desafortunadamente hubo una pérdida como de unas 15 horas de filmación con toda la técnica, pero un señor que me dijo que me iba a sacar eso gratis y el señor se quedó y se perdieron las películas. No, eso fue lo gratis, eso fue lo gratis. Pero bueno. Bueno, Alfonso, pero sería chévere que ojalá que a través de este podcast, los que nos estén viendo o los que nos estén escuchando, si de pronto desean generar una colaboración, una alianza para sacar este libro de don Alfonso, esas fotografías, tesoros invaluables que tiene guardados tan solo don Alfonso, pues bueno, nos pueden escribir, nos pueden decir y sería genial. Ojalá que a través de este podcast tengamos gente que nos ayude con eso, sería muy bonito. La nombro gerente de publicidad mía, entonces. Listo, ya escucharon todos, ¿ok? Sería genial. Don Alfonso, ¿qué consejo le daría a una persona que está iniciando en la escritura? ¿Qué consejo le daría qué, perdón? A una persona que está iniciando en la escritura y tal vez dice no sé cómo hacer, o tal vez no cree en lo que escribe, o no sabe cómo generarlo. De un tema que no hemos hablado en este momento es sobre un tipo específico de forma de contar la historia, que son los mitos y leyendas que todo pueblo, toda tribu, toda sociedad siempre tiene. Yo hice un ensayo y tengo un libro que se llama precisamente así, Mitos y Leyendas, tanto de los muiscas como de la Peña de Huayca, de Majuy, y un poco sobre los ovnis, sin contar con lo de las leyendas de la iglesia, en fin, que es una forma en donde la juventud he notado que hay interés de hacerlo. Yo hice el borrador en la
institución FASE de aquí de Tenjo. Y fue para mí una expectativa de ver cómo niños de 7, de 8, de 9 años ya sabían una historia contada por su abuelito sobre alguna leyenda, no necesariamente de indios, también de otras cosas. Y entonces yo siempre he creído que otra cosa interesante sería propiciar más que la gente en los colegios hagan uso de ese medio, de hacer propiciar el conocimiento y el reconocimiento de mitos y leyendas de la región, ¿no? Sí. Eso pienso yo que podría ser un buen estímulo para que la gente joven, mire, mis libros los aprecian mucho hasta donde he notado la gente muy joven y nosotros los viejos. La gente que está en plena actividad productiva y demás, lo miran así muy rápido y todo, pero no tienen tiempo para eso y es apenas lógico. Entonces hay que aprovechar eso para que nuestras instituciones educativas hagan concursos, propicien la lectura de mitos y leyendas, y pienso que eso será un buen comienzo para que haya muchos creativos que se dediquen ya de lleno a contar historias, ¿no? Qué chévere. Bueno, sabemos que también en el Instituto de Cultura y Turismo está también la biblioteca, están incentivando bastante la lectura, y pues que ojalá que lo aprovechemos y mucho más las personas que no lo conocen, porque aún aquí en Tenjo hay personas que no conocen el instituto y hay muchos cupos para que puedan disfrutar. Hace poquito se intentó hacer como una tertulia también de lectura, de poesía, donde estuvo tu hija, yo también participé, estuvo muy chévere, así que bueno, aprovechar lo que nos ofrece el instituto. Don Alfonso, de los no estudiantes, sino tal vez de las personas que lo han acompañado en todo este tiempo, ellos, ¿cómo lo describirían? ¿Qué dirían de don Alfonso? ¿Don Alfonso es? ¿Qué dirían ellos? Un loco, porque desde que yo era joven me decían el loco Zapata, ¿no? Y a mí eso nunca me ha molestado, me parece que es rico, ¿verdad? ¿No? Parece que eso he sido yo toda la vida, además de haber sido un buena vida de toda la vida. Bueno, qué chévere. Bueno, y con todo esto, como dice que no busca como lucrarse, sino más bien llevar una vida tranquila y poder lograr cada uno de sus libros. En este momento, ¿cómo está de salud? Muy bien, excelente. He estado en control en estudios, no he hecho sino recibir de la parte de los médicos del hospital que me hicieron el último control hace apenas por ahí como 2 meses. Yo tengo problemas de audición y voy a tener ahora mis audífonos que ya me los van a dar la EPS. Es el único problema que siento así. Sí. Los ojos leo sin gafas hasta la letra más pequeña, y si yo logro oír bien, yo pienso que no tengo ningún problema de salud. Durante 60 años, tengo 78 años en este momento, y durante muchísimos años nunca fui al Seguro Social, nunca, ni siquiera supe cuál era mi RH. Y entonces tengo que decir que he tenido muy buena salud, afortunadamente. En la pandemia no tuve ningún problema con el COVID, ni mucho menos, y pues yo me siento muy tranquilo de que no tengo dolores, no tengo ni pelo ni dientes. Pero del resto bien. Súper. Y don Alfonso, ¿cómo tomó el tema de María Claudia, el tiempo que ella estuvo enferma? ¿Cómo lo tomó? Porque también, bueno, y pensando en un libro que también fue inspirado hacia ella, ¿no? ¿Cómo podemos? Sí, María Claudia tuvo su problema violento de un cáncer que, según decían los médicos, era terminal, y sin embargo lo superó increíblemente. Por eso le decía que ese último libro de Usted no sabe quién soy yo, fue un libro que nunca pensé publicar realmente, porque yo pensaba, pero ¿a quién le puede interesar saber? Realmente debía haberse llamado Usted no sabe quién fui yo, porque ese es el tema. Pero realmente este libro lo saqué muy rápido. Yo creo que lo había empezado hacía algún tiempo, pero lo había abandonado porque decía, esto no tiene sentido, ¿a quién le puede interesar eso? Y cuando lo de María Claudia fue tan grave, yo empecé a dedicarme de lleno
a terminar este libro y lo saqué como en 15 días o 20 días. Y ese libro se publicó rapidísimamente porque había la idea de que María Claudia ya tenía sus días contados. Fabulosamente, ella superó su cáncer. El libro salió el lanzamiento más pobre que yo he hecho porque lo hice un día absurdo cuando había una cantidad de eventos aquí en la administración municipal, una feria, no sé qué había, no sé qué. Fue muy poca gente y el libro se fue vendiendo más bien después del lanzamiento, no como los otros. Pero de todas formas ha sido el libro que me ha dado muchas satisfacciones desde el punto de vista, es la primera vez que yo me desnudo en público. Estos son 22 artículos, 22 experiencias de vida personal que obviamente tiene que ver con la historia de Tenjo y que pues lo hice en una forma muy folclórica, la gente se ríe leyendo esto, pero para mí fue muy satisfactorio haber salido adelante con esa publicación. Y eso fue a raíz del susto que tenía ella como papá de que María Claudia no iba a poder superar su cáncer. Sí. Y curiosamente lo superó con creces, siempre estuvo jugando squash teniendo cáncer, siempre estuvo dirigiendo teatro, siempre estuvo trabajando en el colegio y no paró un solo minuto, ¿no? Entonces yo la admiro mucho por esa entereza de carácter que tuvo y cómo venció el cáncer en esa forma, a pesar de tanta actividad que hizo y salió adelante. Qué bonito, sí, con ella hablábamos de ese tema de que ella seguía haciendo su deporte, seguía haciendo su arte, y lo que es el arte sana, y bueno, Dios a través del arte. Y qué bueno porque fue un impulso grandísimo de vamos a sacar esto. La vida nos reta, ¿no? Con momentos difíciles, momentos muy buenos para sacar algo adelante. Qué bonito. Y de estos libros, ¿cuál cree, don Alfonso, es el más importante para usted? No, para mí no, para la gente. O sea, para la gente pienso que el primer libro, que se llama Tenjo en Palabras, porque hice después otro Tenjo en Palabras 2, pero el segundo libro es muy testimonial, o sea, son de documentos de archivo, entonces tal vez la gente no lo tomó con tanto gusto, aunque todos los libros, yo no tengo ninguno, es apenas una muestra, inclusive alguno de ellos está dedicado a mi hijo porque yo ni siquiera tengo el libro. Pero realmente el primero, Tenjo en Palabras 1, fue un libro que me dio mucha satisfacción porque a mí y a la gente, porque la gente lo aprecia mucho, lo ha tenido en su sala, es el libro que tuvo una edición más grande. Normalmente los libros los he sacado de 300, 400 ejemplares, ese Tenjo en Palabras 1 fue de 1000 ejemplares, está totalmente agotado, pero ese libro fue realmente muy bien acogido por la gente, ¿no? Bueno, qué chévere, qué bonito. En este momento, ¿cuál es la posesión más preciada? ¿La qué? La posesión, el regalo, el tesoro más preciado en este momento de su vida. No le entiendo la pregunta. ¿Cuál es su tesoro? Puede ser un libro, su tesoro puede ser su hija, su tesoro toda su familia o todo lo que ha escrito. No sé, lo que usted quiera decirnos, ¿cuál es mi tesoro? Yo pienso que en mucha forma he sido muy egoísta. O sea, yo pienso que digamos, esta pasión por los libros y todo, como tal vez antes le decía, hasta mi matrimonio se fue al pique, porque realmente yo me entregué totalmente. Entonces tal vez por eso me he agarrado tanto a seguir con los libros y, como le digo, gozar con ellos, porque fue viéndolo bien, fue un costo muy alto el que pagué inicialmente, ¿no? Yo antes estuve como vendedor y como psicólogo, pero nunca se me había ocurrido tratar de vivir y dedicarme a escribir libros. Sí. Lo he logrado a mi manera y en mi forma. No tengo plata, pero tengo la satisfacción de haber dejado cosas que en alguna forma sé que tienen que tener algún valor, ¿no? Entonces, mi tesoro son los libros, indudablemente, ¿no? Ah, qué chévere, bueno, eso es bien lindo porque para cada persona el tesoro es diferente y el tesoro en este caso son los libros. Don Alfonso, usted sale los domingos al Fuchugo de las Niguas, pero hoy se llama
La feria dominical. La feria dominical. ¿El fuchugo de las niguas qué es lo que significa? Fuchugo es una voz muisca que quiere decir comercio. Y nigua debería ser de la nigua, porque nigua, la palabra nigua, es también muisca y quiere decir sal. Entonces era un homenaje, eso fue acordado en la primera sesión del 2004, cuando de la tertulia, hubo un concurso para ponerle nombre a la tertulia. Y curioso, como sea, me lo gané yo con la investigación que hice con la Costa Ortegón y encontré ese nombre, Fuchugo de la Nigua, como homenaje al comercio que hacían los muiscas de la sal. Y por eso se llama, la gente siempre dice Fuchugo de las Niguas, sí. Pero realmente era de la Nigua. Bueno, pero en este momento, y desde hace un tiempo, las administraciones anteriores inclusive se habían mantenido como un poco al margen y siempre hablan de feria, ¿no? Pues bueno, eso no tiene importancia. La feria dominical, sí. Pero eso, de todas formas, yo siempre he creído que ellos, los artesanos que están en ese trabajo, deberían de estar dispuestos, digamos, ayudados por el Instituto de Cultura y Turismo. Yo no lo veo que tengan ellos que estar bajo los mandos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, porque no es como muy congruente. Pero bueno, eso ya son cosas de la administración. Pero eso lo pienso yo, ¿no? El Instituto de Cultura, que afortunadamente se creó, en el que en alguna forma yo estuve tratando en la administración anterior de que hiciera una secretaría, por lo menos, de turismo, y ya ver que es una realidad y que existe, yo estoy muy contento. Y como le digo, pienso que el único, así como seña de interés turístico en Tenjo, en el parque, pues es esa feria, los domingos. Bueno, malo, bien, pequeña, como sea, pero eso, cuando por alguna razón no se puede hacer, se ve rarísimo el pueblo el domingo solo. Sí, así es, sí. Bueno, qué chévere. Pues bueno, quedan invitados al Fuchugo de las Niguas o a la que era comercio dominical. El comercio de la sal. El comercio de la sal. Entonces, bueno, quedan invitados para que visiten a don Alfonso. Allí van a ver bastantes libros que puedan elegir. Hay algunos que cuestan más que otros, pero eso es un abono mínimo. Entonces los invitamos también para que puedan tener una conversación con don Alfonso. Cualquier también pregunta histórica, retórica, se la puede hacer a don Alfonso. Don Alfonso, es un gusto tenerlo aquí. Realmente es muy importante porque parte de este podcast, de esta serie, era traer personas muy importantes que han causado, que han generado historia, que han abierto brecha. Entonces yo estoy muy agradecida por esta conversación, esperemos tener otras y ojalá que de verdad que este podcast salgan esas alianzas, esos colaboradores, y muy agradecida. Lo honramos su vida en este momento, gracias a Dios que está muy bien de salud, que haya mucho tiempo más para seguir escribiendo. Muchas gracias, yo quiero felicitarla porque usted es una ganadora y a mí la gente ganadora siempre me parece que debe tener un espacio muy especial, porque es gente que ha luchado por algo y lo ha conseguido. Así como yo he podido sacar mis libros adelante, usted consiguió también ganar ese concurso del Instituto de Artenjo, y me parece muy loable, porque es una persona muy joven y que ha luchado y ha logrado sus metas. Entonces, mis felicitaciones y muchas gracias por tenerme en cuenta. Bueno, don Alfonso, entonces muchas gracias, y cualquier cosa también puede contar con este podcast. Y bueno, Instituto de Cultura y Turismo que nos escucha también, aquí les tengo el personaje especial que nos puede ayudar mucho. Entonces, bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga y hasta la próxima.